Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que también van a estar observando estos videos a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a este tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras desde un ámbito histórico, crítico y filológico. Es decir, profundizamos un poquito más en las Sagradas Escrituras en cuanto a su primer sentido o en busca de su primer sentido, de tal forma que podamos comprender y entender esas maravillas que tiene el texto sagrado para nosotros. Damos la bienvenida también a mi querida hermana Elvia, que está desde los Estados Unidos. Un gusto saludarle, que Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida hermana Elvia, por esa bendición de estar con nosotros. Y vamos a orar, vamos a iniciar con un tiempo de oración. Oremos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te damos gracias, infinitas gracias por todo lo que tú nos entregas, nos has dado y nos has permitido hasta este momento disfrutar. Gracias por tu amor, tu bondad y aún por tu perdón en nuestras vidas, que a pesar de nuestras limitaciones como humanos, a pesar de nuestra forma de pensar, a pesar de que nos hemos desviado en ocasiones y no hemos cumplido tu voluntad, tú nos has amado con ese amor increíble. Y hoy nos permites estar aquí para poder disfrutar de este tiempo especial, de este tiempo de análisis de las Sagradas Escrituras y poder juntos, poder ver lo que tú tienes preparado para nuestras vidas y de esa manera tomar decisiones para transformar nuestro estilo de vida y comportamiento. Estamos en tus manos, Padre, y te pedimos tu guía, tu dirección en tu nombre. Te decimos, mi Dios, gracias por todo. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia. Ahora sí, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Yo tengo una versión, la versión Dios habla hoy. Voy a leerles. Y también vamos a leer otra versión que es la versión del peregrino. Son dos versiones que vamos a estar utilizando el día de hoy. Dos versiones diferentes. Y si usted tiene otras versiones, también, por favor, puede revisar o hacer revisión de sus versiones. Dice así la versión Dios habla hoy, versículos 22 que quedamos la semana pasada al 26. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús y han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Eso dice la versión Dios habla hoy. Ahora, la versión de Luis Alonso Schockel, que es la versión del peregrino, dice lo siguiente. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor. De ahí pone 2 puntos, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son del Mesías han crucificado el instinto en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores ni envidiosos. Es como presenta estas versiones. Probablemente usted, en la versión que usted tenga, va a establecer otra línea. Si decimos el texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, en la versión Reina Valera va a decir que y manifiestos son o es el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Es lo que se establece, ¿sí? Y ahí es donde vamos a estar analizando en este tiempo. Recuerden, estamos viendo la última sección del libro de Gálatas, que tiene que ver esta última sección con lo recto o el uso correcto de la libertad. Entendiendo en esta sección del 5:13 al 15 que habíamos aprendido, el principio fundamental que es la libertad en el amor al prójimo. Y profundizando dentro de este principio fundamental, nos hallamos con esa lucha constante entre el espíritu y la carne. Y habíamos ya revisado hasta el verso 21. Y en el verso 22 inicia hablando. Justamente va a establecer el verso 22 y dice, en cambio, o de manera que, o así, va a aparecer diferentes formas en las cuales ustedes, de acuerdo a la versión, va a ser establecido. Cuando hace referencia a eso, dice, muy bien, veníamos hablando acerca de lo que es manifiesto de la carne. Y lo manifiesto de la carne tiene que ver con todo ese ámbito destructivo, con todo aquello que produce la destrucción. Y dentro del texto, en griego, la unión va a ser esta palabrita de aquí, como ustedes pueden ver en este momento en sus pantallas, este jode, ¿sí? Jode. Esta palabrita de significa pero, es una conjunción de unión que se utiliza dentro del griego. Entonces está diciendo, todo lo que ustedes ven que es el fruto de la carne, es decir, las pasiones y todo lo demás que aquí se manifiesta, cuando se encuentra con la realidad del espíritu, vamos a ver cómo está, como decir, una separación enorme. Ese pero, ese de ahí, va a establecer ustedes, especialmente a los de Galacia, le van a decir ustedes no deben vivir con las pasiones carnales o el fruto de la carne o el sarx que habíamos aprendido la semana pasada, sino que ustedes deben vivir de acuerdo a lo que viene a continuación. Y ahí utiliza una palabrita, carpos, fruto. Carpos, fruto. Sin embargo, hay varias maneras de hablar de fruto dentro de el griego del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué era fruto o a qué hacía referencia el fruto? ¿Sí? El tema de fruto es un símbolo que se trabajó desde el Antiguo Testamento. Y este término fruto como tal ya era interpretado en el hebreo, el término es peri, ¿sí? Como el fruto común y corriente de lo que se toma de un árbol. En este caso usted puede verlo cuando dice que la mujer, en este caso Eva, Java, toma el fruto, ahí está utilizando la palabra peri, ¿sí? Cuando toma el fruto en el libro de Génesis capítulo 3. Entonces, cuando toma el fruto, esa palabrita fruto, ya había dos entendimientos que establecen algunos comentaristas o algunos escritores. Y estas dos líneas es verlo desde el ámbito físico, peri. Sin embargo, Génesis capítulo 3 no hay que mirarlo desde el ámbito literal físico, sino hay que mirarlo su esencia. Y en su esencia, el fruto tenía dos connotaciones también. La primera es, el fruto es el resultado de la alianza con Dios. Y ahí puede escribir, el fruto era el resultado de la alianza con Dios. Ese era una primera idea, una primera instancia. Pero el fruto también tiene que ver con las acciones o forma o manera de obrar del ser humano. ¿Sí? Entonces tiene dos connotaciones muy puntuales. La primera, y ahí anótelo por favor para que tenga en sus datos, el fruto hacía referencia al resultado
de la alianza con Dios. Y número 2 era la acción de la vida de cada persona. Ahora bien, el resultado, yéndonos por la primera parte, que es el resultado de la alianza con Dios, esta acción era presente en la vida de la persona, un resultado de un pacto establecido en su manera de obrar y en su manera de vivir. O sea que ya desde la antigüedad se hacía referencia que el fruto era la acción modus vivendi de una persona, modo o estilo de vida de una persona. Por lo cual, ahí podemos decir que cuando Jesús, ya en el Nuevo Testamento, Yeshua, va a establecer o va a decir que por sus frutos, ahí no es plural, sino dice, por su fruto os conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? La forma, la acción, el estilo de vida de la persona. Entonces vamos entendiendo y clarificando algunas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en esa misma línea aparece dos palabras en hebreo en el Antiguo Testamento que se utilizó también como fruto o como sinónimo de fruto. Y esta es la palabra Yafé, que significa hermoso, Yafé, que significa hermoso, y Tov, así como suena, T-O-V, Tov, que traduce bien, bueno. Entonces ya con esto se puede entender que lo bueno o el bien se está manifestando y hermosea la vida de la persona. Es decir, es el resultado de una vida moral, de buena conducta, buenas acciones delante de los demás y delante de Dios. Entonces, cuando se hablaba de fruto, también era observar a una persona y se le decía Yafetov, es decir, una persona hermosa en el bien, hermosa en lo bueno, hermosa en su accionar. Oiga, qué lindo. Por eso cuando aparece el texto en el libro de Proverbios, si no estoy equivocado, que hace referencia a que la palabra de Dios hermosea el rostro, está diciendo la palabra del Señor manifiesta un fruto en la vida de la persona. No es que se hagan más guapos, aunque sí, la gente le va a ver más guapo porque va a brillar el esplendor de Dios. Por eso yo soy un poquito más guapo, imagínense. Yo creo que por eso ahí fue que se enamoró mi esposita, por la palabra del Señor. Si no, chao, no hubiese podido nada. Entonces, aquí nos está haciendo referencia también el texto Yafet Tov, diciéndonos esa hermosura de lo bueno, del bien que produce el vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien, ahora, con esto en mente, entramos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay varias palabras referentes a fruto. Por ejemplo, tenemos la palabra agadosune, agadosune. Y esta palabrita significa cualidad moral o excelencia moral de una persona. Y esta palabrita también hace referencia a la luz, como está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 9. Es decir, representa el contenido de la vida cristiana. Entonces, el contenido de la vida cristiana, es decir, lo que nosotros debemos vivir y produce luz en nuestras vidas, también es conocido o va a ser llamado como fruto, ¿sí? Como fruto. Y utilizan esa palabra netamente en el Nuevo Testamento. Aparece otra palabra que es dikaiosone. Y esta palabrita dikaiosone viene del término dikaios, que significa ser justo. Entonces, está diciendo, de acuerdo a Filipenses capítulo 1, verso 11, que la justicia se manifiesta en las personas.
Y cuando esta justicia se manifiesta en las personas, el fruto de la presencia de la justicia de Dios en nosotros nos lleva a un estilo de vida y nuevamente da a comprender esta línea de Efesios 5:9 que es la luz en la vida del ser humano. A su vez, esta palabrita también representa como una coraza de rectitud, que es lo que aparece en Efesios 6:14, en donde dice la coraza de justicia. Es decir, lo que se manifiesta, lo que le protege es el fruto de su modo de vida. Esa es la coraza. Y ahí da mucho para entender que el fruto ya es un resultado en nosotros de un modo de vida. Oiga, qué interesante cuando vamos entendiendo eso. De tal manera que todo tipo de ejercicio de esa rectitud en nuestra vida, que es la palabra de Dios en nuestra vida, nos va a ser de manifiesto como fruto. Y ahí tenemos lo que expresa en el segundo carta de Timoteo 3:16, en donde nosotros vemos que la palabra de Dios va a tener un resultado muy especial en nuestras vidas. Hasta aquí, vamos comprendiendo lo que hace referencia al fruto dentro de los significados. Ok, el término exacto de Gálatas, el término exacto en el libro de Gálatas es este de aquí. Aquí está. Y este término de aquí, carpos, aquí lo tiene usted, puede escribirlo. El término exacto es carpos. Y esta palabrita, carpos, también tiene el significado de fruto. ¿Sí? Y esto está en singular, no está en plural. ¿Por qué? Porque hay una causalidad dentro de la escritura antigua. Al decir que hay un fruto, es porque hay un origen, hay uno esencial. Y hay una idea esencial que se va a manifestar ahí. Esa palabrita carpos tiene un sentido como producto, ganancia, resultado de. Es decir, prioritariamente es el resultado de las acciones por un pacto o la intimidad o la relación profunda que el ser humano ha desarrollado con Dios o con el Espíritu Santo, en este caso de Gálatas. Y ahí viene algo. Nada de esto va a funcionar, nada de esto se va a manifestar si no hay metanoia. Meta, cambio, noia, mente, cambio de mente, transformación de vida, lo que se traduce en los evangelios como arrepentimiento. Entonces, no va a haber un fruto, un cambio, una transformación de nuestras vidas, no va a haber nada de manifiesto en la acción de nuestra vida si no hay arrepentimiento. O sea que es necesario el arrepentimiento para que sea de manifiesto el fruto del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Captamos esta idea. Por lo que viene a continuación, el texto nos va a decir que el fruto del Espíritu es el amor. En el contexto arameo, previo a hablar de ese primer fruto, en el contexto arameo, el sentido cambia un poquito. Recuerden que Yeshua, Jesús, hablaba arameo galilaico. Ese era el idioma que él usaba. Por lo cual, en el idioma de Jesús, el sentido de fruto significaba también madurez. Oiga, qué interesante. Y ahí nos deja más claro. Está diciendo la madurez de alguien se manifiesta en su acción de vida.
La madurez espiritual, diciendo de una manera distinta, la madurez espiritual se manifiesta en el comportamiento, en el estilo de vida de una persona. Por lo cual, en el estilo de vida, en el comportamiento, en el modo de accionar las cosas diariamente, es donde se demuestra mi madurez de intimidad y relación con el Dios Todopoderoso. ¿Captamos esta idea también? Entonces, ya comprendemos que aún la palabra fruto también significa madurez que se manifiesta en la vida de un creyente. Ahora sí, vamos al primer fruto que aparece en el texto sagrado. Y aquí hay algo interesante. Cuando yo realizaba estaba leyendo, estudiando un poquito sobre esto, hay autores que tienen cierta discusión en esta parte, porque dice, el fruto del Espíritu está siendo el amor. Y aquí es como que hacen una pausa. Es como decir, el fruto del Espíritu se enfoca directamente al amor. Y esta es la palabra amor, que es del término ágape. Ágape. ¿Sí se da cuenta? Aquí está. Ágape. ¿Ya? Y el amor ágape, como ya lo hemos indicado, pero para los que están por primera vez con nosotros ingresando, el amor ágape, que es este de aquí, a ver, aquí me equivoqué. Ágape, que aquí está en sentido femenino por la terminación. Esta palabrita ágape viene de dos raíces. Ag, que es, así, aquí me faltó una alef. Ag, que significa yo, ¿sí? Esto es yo de un término muy antiguo que es ser. Y apao, aquí vamos a poner bien, apao, ya, ahí quedó mejor. Esta raíz, apao, apé, apao, significa morir o dejar de ser. Es desacomodarse. En pocas palabras, dejar que otro se acomode en mi realidad. Por lo cual, esta palabrita ágape, amor, no tiene nada que ver con un proceso sentimental. Ay, es que yo amo y le sale corazoncitos, etcétera. No tiene nada que ver con una línea sentimental. El amor a Dios significa yo me desacomodo, yo dejo de ser para que Dios se acomode en mí. Y eso es lo profundo. Y ahí inicia todo proceso de virtud, dirían los griegos. Todo proceso de virtud está presente en el amor. Pero este tipo de amor, porque ¿sabía usted que existen 7 tipos de amores que aparecen en el texto griego? Sí, 7 formas de amar. 6 de ellas son netamente egocéntricas, son netamente egoístas. Y solo la palabrita ágape era utilizado y no les gustaba a los griegos, a los filósofos, porque eso demandaba dejar de ser ellos para que otro sea. Rompía el egoísmo y eso no les gustaba. Por ejemplo, uno de los tipos de amores que incluso está presente dentro de las Sagradas Escrituras es el fileos. Y el fileos significa amor, pero un amor de amistad. Como que yo amo a alguien, pero en el sentido de amistad. Sigue siendo egocéntrico porque mi amistad depende también de lo que el otro haga. Si no, dejo de ser amigo. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues solo yo doy, y él no da nada, entonces hasta ahí llego. Entonces, hasta ahí llega el proceso.
dentro de ese pensamiento. Y esto está presente cuando Jesús habla con Pedro, de acuerdo al Evangelio de Juan, y Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Es decir, con la línea de ágape, y Pedro le responde en el sentido griego fileos. Tú sabes que te quiero como un amigo. Es decir, no llegaba a ese nivel de entrega plena y profunda. Otro tipo de amor que es egocéntrico es el amor erao, de donde se traduce la palabra erótico, que tenía que ver con el amor pasional, en donde se llegaba a la conquista. Es el amor en el cual se conquista solo para tener intimidad sexual o de reproducción. Y ese es un tipo de amor. ¿Es necesario? Sí, para la reproducción humana. Obviamente, si no existe eso, no habría nacido yo, ni ustedes. Entonces, sí, obviamente se necesita, pero es muy egocéntrico, solamente para pasiones. Y así podemos ir viendo. Otro, letruo, que viene del término lutrón, que significa amor a la divinidad. Es decir, de ahí viene también ese amor de la liturgia propiamente, que hace referencia a un amor idolátrico, que yo amo a una divinidad por lo que me da, no por lo que yo le entrego o hago. Hay un amor que es un amor tenaz, y yo creo que muchos conocen ese amor, claro, en español, pero en en griego es el amor onomazo. Y el amor onomazo es cuando, por ejemplo, suponiendo que Reinaldo, me permite tomar su nombre, mi querido Reinaldo. Reinaldo dice estar enamorado de una mujer. Y esta mujer tiene sus megacarros, su empresa, tiene cantidad de cosas, bienes, y es solterona y no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene familiares. Y Reinaldo ingresa en el proceso porque sabe con lo que se va a quedar. Y para colmo de los males y ventaja para Reinaldo, ya está por los 80 años. Entonces él entra a conquistarle a ella por un amor onomazo, que significa amor para mi bienestar a futuro. Es un amor por conveniencia. A mí me conviene este tipo de relación. Todos estos tipos de amores eran comunes en ese tiempo, pero el que no les gustaba a nadie era el amor ágape. Imagínense, desacomodarme yo para que Dios empiece a acomodarse en mi vida, empezar yo una transformación de vida para que realmente haya un cambio. Por eso era considerado el amor ágape como el principio de todos los procesos de valores morales. Ahí estaba todo. Ahí estaba incluido esos valores primordiales. Es por eso que les decía que algunos tienen esa crisis en este proceso, porque claro, como en los manuscritos no está con comitas, así como aquí aparece, aquí ya está realizado, como decir, una depuración, pero no aparecía o no se daba, en este caso, esta coma, sino es como que aquí aparecía como dos puntos, o se le da, como diciendo, el fruto del espíritu es el amor. Y bajo esta línea del amor viene el resto, vienen los demás. Es decir que si usted no tiene amor, no podrá estar de manifiesto el resto de valores o frutos del espíritu, para entenderlo de esa manera. Muy bien.
comprendemos este detalle, ¿sí? Si no, les explicará el Mesías cuando él retorne más claramente que Isaías. Muy bien, una vez que ya hemos visto y hemos entendido un poquito de este fruto que es el ágape, luego de ese vienen, dicen aquellos eruditos, tres valores, tres frutos, que es el cará, irení y lo que viene siendo el macrozumía. Y este regocijo significa alegría, cará, alegría, e irené, paz. Y este que aparece aquí, claro, en español, largura de espíritu, significa lo que es la parte de la justicia. Este viene siendo como un derivado de la justicia. Y dicen los sabios, los eruditos, que estos tres, alegría, justicia o derivado de la justicia y la paz, son los tres fundamentos de la construcción del reino de Dios. Oiga, qué lindo. Son los tres fundamentos de la construcción del reino de Dios. Por eso usted me ha escuchado constantemente que yo le digo, gócese en la salvación, ¿sí? Disfrute el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque hay alegría, hay regocijo. Y eso es parte de la construcción del reino. Claro, esto como un derivado del amor ágape, el momento que usted deja de ser. Y esto como fruto del arrepentimiento y la entrega total a el Espíritu de Dios. Seguido de ello, de esa alegría, de ese gozo, viene lo que es eirené, que significa paz. Y la paz no significa tranquilidad. No es el pensamiento, es que yo voy a vivir tranquilo. No, tiene otra connotación la paz en el entendimiento hebreo. Vamos a ver esto en nuestro pizarrón. La palabra paz viene de un término hebreo y su raíz es esta, ¿sí? Esta es la raíz. Los que saben hebreo y han estudiado conmigo saben esta raíz. La traducción, shalom, ¿sí? Shalom. Pero shalom, que obviamente va a ser transcrito por eirené en griego, shalom significa restauración. Shalom también va a hacer referencia a transformar. Transformar. ¿Ya? Y shalom también tiene el sentido de morir para vivir. El más común, el más utilizado dentro del contexto bíblico es restauración. ¿Sí? Es el más común. Entonces, cuando dice que el fruto del Espíritu viene siendo shalom, es el proceso en el cual usted y yo empezamos a transformarnos. Empezar a cambiar, a transformar nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento. Entonces, tengo alegría porque hay transformación en mi vida. Tengo alegría, gozo de la salvación porque hay transformación en mi alma. Si no hubiese transformación en mi alma, no estaría viviendo una restauración integral. Entonces, ahí empieza un proceso de transformación. Por eso se llama o se dice que estos tres puntos son importantísimos en la construcción del reino: el gozo o alegría, la paz y el derivado de lo que es justicia, el cual en la traducción va a hacer referencia a la paciencia. ¿Sí? Es el derivado. Y aquí hay algo muy, muy puntual. La paciencia
es algo que proviene de Dios, no es algo nuestro. Usted dirá, pero Isaías, ¿por qué dice eso? Porque esa palabrita de la paciencia es la manifestación del actuar divino, que por acción del amor, es decir, del ajabaj, del ágape, no se manifieste el juicio que usted y yo merecemos. Porque ya debería llegar el juicio. Debería ser inmediatamente que usted peque, ¡pa! Toma el juicio, el din, dicho en otro término hebreo. El juicio debería llegarle, pero así inmediato. Pero en la infinita bondad del amor del Eterno, es como, esperemos a ver si se arrepiente. Esperemos a ver si cambia su estilo de vida y comportamiento. Esperemos. En esa acción se manifiesta la paciencia y permite que el ser humano sea instruido. Y uno diría, pero ¿cómo va a ser instruido? Gracias a la paciencia se desarrolla un proceso que se llama disciplina. Y en esta disciplina, porque si no tuviera paciencia, existiera el castigo. Por eso, cuidado castigar a los hijos sin controlar las emociones. Puede matarlo. La disciplina es un proceso de paciencia vista en Dios. ¿Y qué es la disciplina? Es una instrucción. Permitir que las consecuencias de nuestros actos nos lleguen. Eso también se llama din. Permitir que las consecuencias de nuestros actos nos lleguen. Es decir que en la construcción del reino está la alegría, en la construcción del reino está el shalom, la paz restauradora, y en la construcción del reino está esta paciencia que se manifiesta a través de la disciplina, la consecuencia de nuestros actos. Y cuando esto está de manifiesto en nuestras vidas, nosotros empezamos a tener paciencia con el resto, pero obviamente esta paciencia es para que usted y yo no castiguemos con dolor e ira, sino para que empecemos a instruir al resto en disciplina. Empezamos a redireccionarles su vida, su estilo de vida y comportamiento. Empezamos a manifestar la paciencia de Dios. Por lo cual, usted y yo, al ver la paciencia de Dios en el ser humano, en la humanidad, nos ayuda a desarrollar en nosotros la paciencia. Todas las virtudes siguientes, las que vienen a continuación, es decir, después de la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, todas esas tienen una línea, se llama el perdón. Y aquí se unen tres partes fundamentales: el amor, la justicia y el perdón. Dicho de otra manera, el amor, la construcción del reino y el perdón. Es decir, que este verso 22 y 23, netamente Pablo está presentando las bases fundamentales del reino enseñadas por el maestro Yeshua, Jesús, por el Mesías prometido. Y está diciendo, todo ser humano puede vivir el momento de entender a través del arrepentimiento y el estilo de vida del Mesías, puede entender que su vida está dirigida por el amor, que su vida está guiada para la construcción del reino, pero su vida también está siendo establecida en un proceso constante de perdón. Entendiendo que Dios nos perdona y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Veamos qué nomás trae esta línea del perdón. Es decir, tenemos ser agradecidos o benévolos, tiene ese punto. Crestotes,
que también va a ser traducido en las escrituras como amabilidad. Ser amabilidad, ser amable. Y ser amable y es parte del perdón, porque nosotros no deberíamos ser amables con nadie por la dureza del corazón de la gente. Pero así como Dios nos ama y es amable con nosotros, nosotros también somos amables con el resto. Después viene la bondad. Y la bondad es esta palabrita que ustedes pueden observar aquí, agadosune. Agadosune. ¿Sí? Esta bondad, la bondad de parte de Dios, por así decirlo, que Él nos mostró en cuanto al perdón, significa darle la oportunidad al otro, aunque no se merezca, en el cual yo doy parte de mi vida, parte de mi existencia. También viene en ese sentido de otorgar, de entregar, de dar. Por eso el perdón es un regalo, es una acción de dar. Y eso es bondad. Bondad es la acción que yo otorgo, que yo entrego. Siguiente palabrita es la palabrita pistis. Y esta palabrita pistis es fe. Es la traducción o es la raíz fundamental de la fe. Pero también se puede traducir como confianza. Y ya sabemos, ya hemos explicado, la fe viene de la raíz emuná, que hace referencia a confianza, fidelidad, esperanza, de una raíz más antigua, ilul, que significa entrenamiento. Es decir, Dios a través del acto de perdonar también nos entrena. Y la manifestación del Espíritu nos muestra en ese acto de, a pesar de, seguir confiando. A pesar de las circunstancias, seguimos confiando en el ser humano. Porque seamos sinceros, nosotros hoy por hoy estamos viviendo aquí en el Ecuador un momento muy crítico. Socialmente hablando, estamos viviendo una realidad de inseguridad enorme. Cuando entendemos eso, que nosotros estamos viviendo tal nivel de inseguridad, uno diría, yo no salgo. Pero a pesar de eso seguimos confiando y decimos, voy a confiar en Dios, pero también voy a confiar en que nada malo me pase y que la gente se porte bonito mientras yo aparezca. Por donde yo ande, la gente esté bonita. Entonces hay cierto tipo de confianza a pesar de las circunstancias. En el sentido de la bondad, para responder una pregunta que me acaban de enviar al chat, no es totalmente diferente, sino está relacionada la bondad de lo que tiene el ser humano a la bondad divina, porque Dios se otorgó a sí mismo enviando a su Hijo. Fue la bondad de Dios para mostrarnos el camino de redención, porque no queríamos hacer caso. Y el camino redentor, por excelencia, fue de manifiesto a través del Hijo. Y ahí vemos la manifestación de la bondad. No merecíamos, pero Él nos dio. Ahora el ser humano también tiene que dar su acción bondadosa. El otro no merecía, pero usted tiene que hacer. Parte del perdón. No se merecía el otro, pero yo le perdono. Bondad infinita. Bondad del Señor. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto de pistis como confianza también, entendemos que debemos nosotros comprender esa línea muy importante y a la vez delgadísima de que debemos confiar como Dios aún confía en la humanidad. Es decir, Dios aún confía en usted. Por eso está con vida. Porque para Dios usted todavía puede manifestar o accionar el propósito con el cual vino a este mundo, el sentido que le dio para su existencia. Ahora, si usted no ha entendido su propósito de vida y aún todavía no sabe qué es lo que le da sentido a su existencia, pues temo decirle que difícilmente usted también va a aprender a perdonar, porque se le va a hacer duro, porque no va a entender por qué yo tengo que perdonar al otro, si toda la sociedad está en contra mía. Y empieza todo un proceso de rebeldía contra lo que Dios ha creado. Y algo que Dios ha creado, nos guste o no, es la sociedad.
que estén chuecos o no, pero están ahí. Y a Dios se le plació que nosotros estemos en esta realidad, en este tiempo, en este periodo y en este lugar en el universo. Porque qué sé yo, ¿por qué no hizo que naciéramos en Dubái? Y que hubiésemos tenido un pozo petrolero como nuestra herencia. A Dios se le plació que estemos aquí porque hay una causalidad, un propósito muy especial. Y cuando entendemos que el propósito de Dios está aquí y ahora, empezamos a hacer cambios en nuestra realidad existencial. Muy bien, continuemos con algunitos porque ya se acaba el tiempo. Viene la siguiente palabrita. Después de esta parte de fidelidad, viene algo que si usted no tiene, difícil perdón. Se llama humildad. Claro, aquí le traduce como apacibilidad, pero es la palabrita prautes, prautes, que significa o hace referencia a la humildad. El momento de agachar la cabeza, escuchar, ver y decir, hay una posibilidad a pesar de respirar y hacerse a un lado. En muchos casos. En otros casos, poder confrontarle, pero con amabilidad también. La humildad. Si usted no tiene humildad, no va a perdonar. Ya desde ahí entramos, porque la humildad es la contraparte del egoísmo. La humildad, por así llamarlo, es el antónimo del ego, del orgullo. Entonces no nos va a gustar, si somos orgullosos, ser humildes. Ahí hay un choque existencial. La siguiente palabrita, que también es importante, tiene que ver con dominio propio, no demonio propio, no confunda dominio propio con demonio propio. Demonio propio es su ego, punto. El dominio propio tiene que ver, esta palabrita dice ejkrateia, y ejkrateia significa que yo puedo dominarme a mí mismo. Es aprender, comprender, entender cuál es mi temperamento, qué me impulsa, me mueve mis sentidos y aprender a darle control. Otros términos lo establecen como carácter, porque el carácter es la habilidad de detener a nuestro temperamento. Si usted no sabe qué tipo de temperamento o reacción emocional tiene usted, créame que va a destruir constantemente. ¿Por qué? Porque le va a entrar el momento de ira, enojo, dolor, angustia, etcétera, y va a reaccionar. Y si usted no aprende a detener esa parte en su vida, puede destruirse o destruir al otro. Y hay algunos que dicen, es que jamás yo pensé hacer eso, lastimarle al otro, jamás pensé eso, o sea, jamás pensó, pero estaba ahí y no conocía su temperamento, sus acciones que estaban ahí escondiditas. Aunque algunos sí sabemos, pero nos hacemos los locos para defendernos y decimos, no, es que no puede ser que yo haya actuado así. Sí, sí puede ser, porque usted se conoce. Aunque algunos dicen que no se conocen a sí mismo, y ahí sí hablo como Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de maldad? Ahí es como que anda, siempre se me va esa palabrita cuando tienen dos formas de accionar. Esa palabrita psicológica, bipolares, por ahí escuché a alguien que me mandó un mensaje a mi telepatía, los bipolares. Uno dice, no es que soy bipolar, por eso reacciono como reacciono. Aún así, usted puede tener dominio propio.
aprender a dominar. Pero fíjense, todas estas virtudes se originan de una línea. Si no tiene amor, de nada sirve. ¿Se da cuenta? Si no hay amor, de nada sirve. Es decir, que las otras virtudes no se van a manifestar si usted no empieza a accionar el amor. Pero el amor de Dios, que tiene que ver con ese proceso de dejar de ser yo para que el otro sea, entregarme, encarnar propiamente al Dios Todopoderoso. Y ahí viene el texto, lo siguiente, dice, contra tales cosas no hay nomos, dice aquí el texto. ¿Sí? Aquí hace referencia a ukestin nomos. Contra tales cosas no hay ley, no está haciendo la ley, es decir, que la ley no va a tener efecto contra esto. La ley, pero ¿qué tipo de ley? Aquí hay también una discusión que hacen los eruditos, los sabios. Dice que probablemente se refiere a la ley de juicio. Es decir, que la ley de juicio que vendría ya no tiene acción sobre este ámbito. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir en el espíritu. Pero los que están en la carne sí vivirán la ley del juicio. Sí vivirán. Por eso va a continuar el texto en el 24 y dice, y los que son del Mesías ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto a sus pasiones y malos deseos, que es el principio del sarx, de la carne. Las pasiones y malos deseos, la concupiscencia. Es decir, ya enterraron, ya murió eso. Ya no debería manifestarse. No debería haber causa de manifestarse eso. Y luego continúa, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto a sus pasiones y malos deseos. Si ahora, dice el 25, fíjese, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Es decir, si encarnaron la palabra de Dios en sus vidas, han visto el ejemplo del Mesías y entienden el amor del Padre en la construcción del reino y el perdón, vivan eso. Y es un punto clave. O sea, dice, ya no se estén yendo con los judaizantes a ser circuncidados. Ya déjense de cuentos de vivir una religiosidad radical, que los que están aprendiendo periodo intertestamentario ahora sí me entienden clarito, la religiosidad radical. ¿Sí? Ya déjense de esos cuentos. Ahora, vivan esa manifestación de amor de Dios que hemos visto en el ejemplo del Mesías, ese amor pleno en la construcción del reino y el perdón. ¿Qué les cuesta vivir esto? Y esto es la circuncisión del corazón. Contra esto ya no hay ley. Ustedes han llegado a ser hijos. Ustedes llegan a ser parte del pueblo de Dios. El momento que aprenden a vivir estas cosas. Y es de manifiesto en su acción diaria. No solo en su gnosis, en su pensamiento, en su mente, sino en su acción diaria. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto ya no tiene ley, ya no tiene alguien que le juzgue. Si ustedes viven en esto, ya no va a haber una ley radical que va a venir y decir, tienes que circuncidarte para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cuál es la línea que estaba tomando Pablo? Hay una confrontación directa. Y miren lo que dice el siguiente verso, el 26. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre vosotros. No haya orgullo, no haya envidia y no haya rivalidad. O sea, no se sientan superiores, sino más bien construyamos el reino en el amor, el gozo, la paz, la justicia y el perdón pleno, la acción del perdón. Qué hermoso lo que nos está diciendo este texto para un nuevo estilo de vida. Si es que realmente andamos
en el Espíritu. Vivimos para el Espíritu, es decir, vivimos para Dios. Y ahí comprendemos una vez más, y vuelvo a ratificar, que el decir, yo entregué mi vida a Jesús, no significa solo haber hecho una oración de fe. Significa un estilo de vida, una forma de vivir. Así es, hermosa familia. Vivamos en el Espíritu y que Él nos guíe a disfrutar esto. Mi querida Katy, parece que tiene una pregunta o solo estaba afirmando lo expresado. Buenas noches con todos, buenas noches. Sí, tenía una consulta. ¿Y qué se hace con respecto a cuando una persona que usted conoce y todo, y más en la familia, que usted siente que le tienen envidia o con una amistad y todo eso, ¿qué debo de hacer? O sea, en especial yo que conozco del Eterno. Enseñarle el amor de Dios con su estilo de vida, aunque ellos sigan reaccionando mal. Ahí vendría donde dice que debemos de dar la otra mejilla. ¿Es eso En también? este caso, vendría siendo, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios se va a encargar de poner en una situación a las personas en las cuales van a necesitar de usted. Y el momento que necesite de usted, si usted está conectada con Dios, va a saber el momento exacto para decir, este es el tiempo para llegar y darles a conocer ese mensaje, no solo con palabras, sino con una acción. Y ellos van a decir, wow, no me esperaba eso de Katy. Y ahora veo lo que ella dice, realmente lo vive. Y ahí hay un cambio de mentalidad. Si es que está en la infinita voluntad de Dios. Si no es así, pues le toca luchar diariamente con esa realidad y saber que ese es, como diría Pablo, el aguijón que le va a tocar vivir. Ya, y lo otro también ahí viene donde dice que debemos de perdonar 70 veces 7, ¿no es cierto? Así es, perdonar infinitamente. Número 7 en la perfección de Dios, o sea, perdone como Jesús perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así nosotros demostramos ese amor del Eterno a los demás conforme a nuestro estilo de vida y conducta y así como reaccionemos. Amén, así es. Entendí Así bien, es. gracias. Excelente, muy bien, vamos avanzando. Bueno, familia, como ustedes pueden observar, las 8:03 voló el tiempo como siempre. Cuando enseñamos Sagradas Escrituras es como que el tiempo vuela y no nos permite avanzar. Por eso dijo Albert Einstein, hay tantos libros en este mundo y tan poco tiempo para vivir y así leerlos. Yo creo que lo mismo nos pasa con las Sagradas Escrituras. Hay tanto por aprender y solo hemos avanzado 2, 4, 5 versículos. ¿Será que acabamos este año el libro de Gálatas? Para que no se quede con esa duda, nos vemos el próximo martes en donde seguiremos investigando, analizando y estudiando este texto hermoso que nos ayuda a ser libres y a ir comprendiendo lo que realmente Pablo hacía referencia en este hermoso texto, en este hermoso escrito. Vamos a finalizar con un tiempo de oración y voy a aprovechar la presencia de mi querido Fabricio para que nos ayude en oración. Mi querido Fabri, guíenos en oración, por favor, para finalizar. Claro que sí. Buenas noches con todos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos por este día, Señor, por esta noche, Padre. Gracias porque nos has permitido poder seguir conociendo de ti, Padre. Te pedimos de manera muy especial que sigas abriendo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, Padre. Y sobre todo nos des sabiduría de lo alto, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. Gracias por la vida, gracias por el gozo de la salvación que tú nos has dado y nos das cada día, Señor. Te pido por todas las personas que estamos conectadas aquí aprendiendo de tu palabra, Señor, por las que no pudieron también, Señor mi Dios. Sigue guiándonos en esta vida, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.